Entonces hay muchas semejanzas entre la vida de José y la vida de Jesús, y de hecho podemos ver en este libro que José es una representación de lo que vendría más adelante a través de la vida de Cristo. Entonces no hay casualidades, y como vamos a ver en el título de este mensaje, al hablar de la soberanía de Dios, cómo Dios desde el Antiguo Testamento fue poniendo figuras o cuadros o fue adelantándonos el futuro a través de diversos personajes bíblicos, a través de las fiestas judías, del tabernáculo. Todo era tipo, ¿verdad? O sea, representaban los simbolismos de Cristo Jesús, y José es un simbolismo de Jesús, ¿verdad? De aquel Jesús que vendría más adelante. ¿Cuáles son algunas de sus semejanzas? Algunas, hay muchísimas más, no las voy a leer ahorita, pero son algunas en que Jacob, que era el padre de José, lo amaba, era su preferido, lo amaba entrañablemente, mientras que el Padre Celestial ama entrañablemente a su Hijo, a Cristo Jesús. José era pastor de un rebaño, ¿verdad? Y Jesús es el buen pastor del rebaño de Dios. Jacob envió a José ante sus hermanos a buscarlos. El Padre Celestial envió a Jesús a buscar a sus hermanos, en primer lugar, que son los israelitas, los judíos. De manera similar o semejante, los hermanos de José lo odiaban, y en este caso los judíos odiaban a Jesús, en su mayoría lo rechazaron. Otros conspiraron para hacerle daño a José, y fariseos, escribas y saduceos conspiraron contra Jesús para hacerle daño. José fue tentado, Jesús fue tentado también, pero en el desierto 40 días. José fue llevado a Egipto, ahí lo vendieron. Jesús fue llevado a Egipto cuando era un recién nacido. A José le arrebataron su túnica, ¿se acuerda? Y Jesús, cuando estaba en la cruz, le quitaron su túnica. José fue vendido por el precio de un esclavo, lo vendieron como esclavo, y a Jesús Judas lo vendió por 30 piezas de plata, que era el precio de un esclavo. A José lo ataron con cadenas, dice en uno de los salmos, que estaba con grilletes. A Jesús también lo ataron con cadenas. A José lo acusaron falsamente, lo difamaron, se acordará, ¿verdad? La esposa de Potifar. A Jesús los escribas y fariseos se encargaron de acusarlo falsamente, de decirle que hacía los milagros en nombre de Belcebú. A José lo situaron junto a dos prisioneros cuando estaba en la cárcel, y uno se salvó, que era el copero de Faraón, y otro se perdió. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaban también dos prisioneros al lado de él, él estaba en medio. Uno se perdió y el otro se salvó. Ambos tenían 30 años cuando comenzó su vida pública, tanto José como Jesús. Después del sufrimiento, José fue exaltado como gobernador. Jesús, después de su sufrimiento en la cruz, fue exaltado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ambos perdonaron a los que les hicieron mal. Cuando Jesús se encontró con sus hermanos, no se los recriminó ni guardó rencor, los perdonó. Y Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿qué clamó? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. José salvó a una nación, que fue Egipto, la salvó de la hambruna por ese plan previsor de guardar los granos. Jesús salvó, pues no solamente a una nación, a la nación de Israel, sino a cualquier nación que se acerca a Cristo Jesús por fe. Y lo que el hombre hizo para lastimarlos, tanto a José como a Jesús, Dios lo convirtió en bien, en una bendición. Entonces, qué interesantes semejanzas y paralelos encontramos entre la vida de José y la vida de Jesús. Por eso José es un cuadro o un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ahora sí, mis hermanos, entramos ya de lleno. El título de este mensaje es Confiando en la soberanía de Dios. Confiando en la soberanía de Dios. Y en el capítulo 41, después de que José interpreta los sueños de Faraón y le da la estrategia para no perecer de esa hambruna que llegaría después de 7 años de abundancia, ¿verdad?
Entonces José es puesto como gobernador, ¿verdad?, como oficial, el segundo después de Faraón. Entonces fue puesto en un lugar en alto. Ahora, para ese entonces, mis hermanos, pues ya José había pasado mínimo 13 años de sufrimiento, 13 años desde que fue enviado al pozo, ¿verdad?, y de ahí vendido, y luego sirvió como esclavo y fue enviado después a la cárcel injustamente. Bueno, pasaron 13 años. Y después de esos 13 años comienzan los 7 años de abundancia. 7 años de abundancia en donde ya José como gobernador está administrando la riqueza. Y antes de comenzar los 7 años de tribulación o de escasez, de hambruna, dice Génesis 41 o 51 que José se casó con una mujer llamada Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, un sacerdote egipcio, ¿verdad? Entonces le otorgaron como esposa a esta mujer llamada Asenat, y bueno, y José tuvo 2 hijos. Génesis 41, verso 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Bueno, hermanos, nos vamos a concentrar en unos 3 pasajes de Génesis, y quizás veremos algunos que nos van a servir como apoyo. Pero en primer lugar, José fue probado y fue capacitado y fue prosperado por Dios. ¿Cómo pudo soportar esos 13 años terribles de sufrimiento? Bueno, porque José entendió que estaba siendo probado y a la vez estaba siendo preparado por Dios para prosperarlo. Pero vamos a ver el por qué Dios lo prosperó. El para qué, porque hay un para qué. Y José entonces ahora tiene la bendición de contraer matrimonio y de tener 2 hijos. Y qué interesante que le da 2 nombres en los cuales le hacen siempre recordar el nombre de Dios. Manasés, su primer hijo, que significa Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ahora, es muy interesante el significado de estos nombres. ¿Por qué? Porque aquí vamos nosotros, hermanos, aprendiendo de José muchas cosas que tenemos que aprender en nuestro caminar en la vida cristiana. Muy bien, número 1, que José reconoció que fue Dios quien le hizo olvidar, o diríamos superar, las angustias y los sufrimientos que vivió durante 13 años. Es Dios, mis hermanos, quien nos hace olvidar o superar las heridas y el rechazo, en este caso, de la familia, porque él habla de la casa de su padre. Entonces, cuando José está hablando de Manasés, él está diciendo: Dios me ha hecho olvidar el daño que me hicieron, las heridas, las ofensas, el rechazo. Ahora, mis hermanos, qué interesante es que hay gente que fue lastimada, fue herida, fue rechazada en su infancia, en su adolescencia o juventud, pero hay gente que se quedó ahí atorada, se estacionó en esa situación de ofensas y de maltrato o quizás de abusos, y ya no quisieron salir de ese recuerdo, de esas memorias, y se quedaron ahí años y años y sencillamente no han sido capaces de superar. Y cuando escuchan hablar de esa persona que les hirió, que les ofendió, que les lastimó, vuelven otra vez a sentir. Por eso se llama resentimiento, que es un volver a sentir esa emoción de dolor, de herida. Ahora, le voy a decir algo. ¿Por qué Dios prosperó a José? Porque José tuvo una actitud perdonadora. Si usted quiere ser un creyente bendecido y que va a madurar y que va a crecer y que va a avanzar en la vida, usted no tiene otra alternativa que aprender a ser perdonador.
Porque si usted guarda resentimientos y rencores de la gente que le dañó por X o por Y, usted se va a estancar en la vida. No hay una persona, un creyente que sea gozoso y feliz que esté guardando rencores y raíces de amargura. No. ¿Por qué? Porque la falta de perdón es una atadura emocional, espiritual. Y Dios nos dijo que tenemos que aprender a perdonar. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué me contestaría? ¿Cuántos de los que estamos aquí, alguien en la vida nos ha lastimado? No me levante la mano. Pero yo estoy seguro que el 100%, digo, si usted es ser humano, ¿verdad? Y no viene de Marte, con toda seguridad que alguien le lastimó, le hirió, le ofendió, y usted se sintió muy mal y tuvo enojo, ira quizás, y hasta un deseo de vengarse y de desquitarse, ¿verdad? La pregunta es, ¿sigue con ese sentimiento, con esa actitud? Llámele su suegro, su suegra, su esposo, su esposa, alguno de sus hijos, un pariente, sus abuelos, tu papá, tu mamá, cualquier familiar, mis hermanos. Tenemos que aprender a perdonar. Ahora, ¿sabe lo que significa la palabra perdonar? Significa soltar, soltar, liberar. ¿Por qué? Porque el perdonar es, no te suelto ni te libero en mi corazón ni en mi mente. Tú me hiciste algo y yo te tengo atado aquí en mi corazón y en mi mente. Ahora, lo interesante es que cuando uno tiene esa falta de perdón, cuando Jesús puso esa parábola de aquel siervo al cual le perdonaron una cantidad infinita, una cantidad muy grande de dinero, pero él no quiso perdonar menores cantidades, y no perdonó a aquellos deudores, dice en esa parábola, llévenle a la cárcel a los verdugos. Ahora, ¿por qué Jesús usó esa ilustración? ¿Qué hace un verdugo? Atormenta. ¿Qué hace la falta de perdón? Nos atormenta. Pensando en lo que nos hizo, en lo que nos dañó, en lo que no nos pagó, en lo que faltó su palabra, en que se olvidó de mí, ¿verdad? Nos atormentamos, y la otra persona, mis hermanos, quizás está ya en la dulce vida. Ah, no, pero uno sigue ahí, nomás que lo ve, y nomás que le encuentre, y trae uno su lista negra cargando, ¿verdad? De todas las que me debes, mira, papá, y nomás que te vea, va todo en orden. Usted tiene que llevar esa lista negra a la cruz del Calvario. No la ande cargando, porque le impide a usted ser feliz, disfrutar de Dios y concentrarse solamente en su enemigo o en el ofensor, en vez de enfocarse en el perdonador, en el misericordioso, en el Dios clemente, ¿o no? Aquí está el asunto, mis hermanos. José, cuando, vamos a ver más adelante, tiene ese encuentro con sus hermanos, no comienza él a pelear y a discutir, y me dijiste y te acuerdas y que aquí, que allá. No, claro, dice que cuando ve a sus hermanos, él lloró tremendamente, lloró. Tenía mucho sentimiento, pero no era resentimiento, sino era los años en que él no pudo convivir con sus hermanos, en que él no pudo estar junto al lado de su padre. Entonces, había acumulado esa sensación de falta de amor, pero no era rencor hacia ellos. Él como gobernador, cuando estaban sus hermanos frente a él pudo haberlos enviado al calabozo, y ahora sí, me las van a pagar. Yo soy el número 2, y a ver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, hermanos, no hizo eso José. No hizo. Él los soltó, los liberó. Yo quiero preguntarle en esta tarde, ¿a quién tiene usted que soltar en esta tarde? Va la pregunta, ¿lo va a hacer o lo va a seguir atando usted emocionalmente? La otra persona, mis hermanos, ya ni se acuerda quizás. Y está hasta de viaje, de vacaciones y haciendo tal pocos, pero usted sigue aquí todo con el tormento. No, hermanos, no es sensato. Alguien dijo que el rencor y la amargura es el único veneno que preparamos para nuestro enemigo, pero que nos tomamos nosotros. ¿Lo había pensado? Muy real. Buena metáfora, pero muy real, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aparte hay Génesis 41, y vamos a Colosenses 3:13. ¿Es fácil perdonar? No, mis hermanos. Dios nunca dijo que era fácil perdonar, ¿verdad? Ahora, ¿el perdón es un sentimiento? No, va más allá del sentimiento. De hecho, el perdón es como el amor, es un mandamiento, es un mandamiento. O sea, lo sienta o no, obedezco.
Colosenses 3:13 dice aquí el apóstol Pablo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también que hacedlo vosotros. Ahí está, no es una sugerencia, no nos está pidiendo nuestra opinión, es un mandato, es un mandamiento. Mira, así como Dios te perdonó en Cristo, perdona tú a aquel que habló mal de ti, que te traicionó, que te fue desleal, que se olvidó de ti, perdona, punto. Como Cristo te perdonó. Ahora, ¿cómo los perdonó Cristo, mis hermanos? De manera completa, de manera completa. Quizás va a llevar algún tiempo y va a tener alguna lucha, de acuerdo, ¿verdad? Pero cuando usted dice, Señor, ayúdame a soltar ya al ofensor o a los ofensores, aquellos que me han hecho daño, en el nombre de Cristo, Señor, yo los suelto y los saco de mi corazón. Señor, límpiame con tu gracia de esa amargura, de ese resentimiento, de ese deseo de vengarme. Señor, límpiame. Quiero tener paz en mi corazón. Y entonces, mis hermanos, comenzaremos a orar. Señor, tú tratarás a esta persona, a este pariente, a este familiar o a este vecino, quien sea. Lo pongo en tus manos. Ahora, inclusive Jesús nos dijo, bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen. ¿Es fácil? No, hermanos. Nadie está diciendo que es sencillo. ¿Lo podemos hacer? Sí, con la gracia de Dios. Claro, por eso tenemos su Espíritu Santo. Pero tenemos que hacerlo. Entonces, José aprendió esa actitud perdonadora. Hermano, usted no puede estar peleando con medio mundo porque le dijeron, porque le hicieron, porque lo que sea, ¿verdad? Hay que aprender a perdonar, porque la amargura es como un veneno, es algo tóxico, ¿no? Bueno, pero la sangre de Cristo es más poderosa que ese veneno. Amén. Bueno, porque así ya nos perdonó nuestro Dios, y bendito sea el Señor que no nos está recriminando nuestra vida pasada, mis hermanos, ni el pecado de ayer. Cuando fuimos y se lo confesamos, Señor, aquí está, el Señor nos perdona, nos limpia, adelante. He olvidado todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. A eso se le llama la gracia de Dios, nada más y nada menos. Bueno, seguimos en Génesis 41, en el verso 52, dice aquí a su otro hijo, y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, que significa Dios me hizo fructificar. Dios me hizo fructífero. ¿En dónde? ¿En los momentos de bonanza? ¿En los momentos de tranquilidad? ¿En los momentos de abundancia? No, mis hermanos. Dios me hizo fructificar. ¿En dónde? En la tierra de mi aflicción. Ahora, qué interesante. A veces pensamos que para que haya bendición y prosperidad, todo tiene que estar tranquilito, sin obstáculos. No, hermanos, la vida no es así. La vida es una lucha. Y Dios, aquí está lo interesante del asunto, que Dios nos hace fructificar si usted está en un momento de aflicción y de prueba, es porque Dios ahí quiere hacer de usted un fruto, quiere producir un fruto en su vida. Nosotros no lo vemos así. Nosotros nos quejamos porque queremos la comodidad todo el tiempo. Y sabe, Dios no nos llamó a una vida de comodidad ni de complacencia. Él nos dijo, ¿quieres venir en pos de mí? Sí, Señor, toma tu cruz. Y la cruz no es nada cómoda. Y la cruz no es nada complaciente. Pero en la aflicción, solamente Dios es quien nos puede, mis hermanos, hacer fructíferos. Solamente Dios. Ahora, ¿y cómo se le llama a eso? Se le llama la soberanía de Dios. José reconoció, él aprendió a reconocer la soberanía, es decir, el control de Dios en los asuntos de la vida cotidiana. Y confió en las promesas de Dios sin importar cuán oscuro era ese día. Él aprendió a confiar en la soberanía de Dios. Esa es la clave de José. Entender que no son cosas fortuitas, que no suceden las cosas por casualidad, sino que hay un Dios que está controlando todo. Ahora, aquí viene una tensión, una aparente tensión, ¿verdad? Porque si bien Dios controla todas las cosas, no podemos decir que Dios directamente nos envía todas las cosas, ¿no? Cuidado. Hay cosas que Dios envía, sí, por supuesto que sí. Pero hay cosas que Dios permite en nuestra vida, que no son enviadas directamente por Él. Hay cosas que nosotros hemos ocasionado,
algunas situaciones difíciles, nos metimos en algunos embrollos, en algunos problemas, tuvimos conflictos con alguna persona y nosotros lo ocasionamos. O sea, tenemos que reconocer. Sin embargo, Dios permite eso. Ahora, ¿dónde está aquí la bendición y la maravilla de la soberanía de Dios? En que aún a pesar de que uno se equivocó, falló o lo que sea, cuando uno va con la actitud correcta de humildad y de confianza ante Dios, Dios, mis hermanos, aún esos errores los puede convertir en bendición. ¿Qué le parece? Esta es la soberanía de Dios y tenemos que confiar en nuestro Dios. Cuando entonces José reconoce: Dios, tú me has hecho fructífero en estos 13 años de aflicción y de sufrimiento, Padre Santo, tú me fuiste preparando, tú fuiste abriendo puertas y tú has dado fruto, y aquí estoy. Él se aferró a las promesas de Dios, a las promesas de su palabra. Ok, vamos al siguiente punto. José reconoció al Dios soberano obrando para cumplir los propósitos de Dios y también los propósitos en la vida de José. De ahí vamos a Génesis 45. Bueno, después de los 7 años de abundancia, vienen los 7 años de escasez y de hambruna, y los hermanos de José que vivían en Canaán, pues comenzaron a padecer necesidad. Su padre Jacob los envía y les dice: vayan a Egipto y compren alimento, las semillas. Entonces ellos van a Canaán, de Canaán llegan a Egipto, se encuentran con José, pero no lo reconocen, ¿verdad? Y cuando están sus hermanos, José sí los reconoce, y ahí es cuando José tiene dominio propio, se controla, ¿verdad? Y en ese encuentro que tienen con ellos, obviamente que José llora mucho, ¿verdad? Pero después vemos cómo José, pues no les echa en cara como un reclamo, sino José con sabiduría y con esa confianza que había adquirido en esos años de aflicción. Génesis 45, dice en el versículo 4, Génesis 45, 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, o sea, por consejero de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra. Observe, ¿quién puso a José como gobernador? No fue Faraón, fue Dios. Versículo 9 lo vuelve a decir: daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. ¿Se da cuenta de la perspectiva que tenía José? No fuiste tú, Faraón. Faraón, tú fuiste un instrumento. Mis hermanos, ustedes no fueron los que me enviaron acá. Dios los usó a ustedes. Esto es increíble. José conocía la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que su descendencia iba a habitar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Eso lo sabía José. Así es que José fue hilando y fue atando todos los cabos en su vida, cómo Dios había estado trabajando, y José llegó a esa conclusión. Los que me vendieron y los que me vendieron con los árabes no fueron mis hermanos. Dios usó estos instrumentos, que fueron ellos, para que yo, al llegar a Egipto, me compraran como esclavo, Potifar, y para que después de trabajar fielmente
en la casa de Potifar, su esposa me sedujera y yo le dije que no y ella me difamó y por eso me enviaron a la cárcel. Y en la cárcel conocí a 2 individuos que eran oficiales de Faraón. Y esos 2 individuos, estando en la cárcel, tuvieron unos sueños y yo se los interpreté y le dije: uno de ustedes al salir va a morir y el otro al salir va a regresar a su trabajo con Faraón. Y les interpretó bien los sueños y al que iba a quedar vivo le dijo: por favor, cuando salgas, acuérdate que estoy aquí injustamente en la cárcel. Y el oficial, el copero, le dijo: sí, ¿cómo no? Bueno, y se le olvidó. Y después de 2 años se acuerda el copero. Aquí vamos, hermanos, cómo Dios usó a este copero para decirle a Faraón: Faraón, los sueños que tú has tenido, yo sé quién te los puede interpretar. En la cárcel conocí a un joven llamado José. Aquí está, hermanos, toda una serie de situaciones que uno dice: bueno, ¿cómo iba uno a entender y a pensar que iba a terminar así? Los instrumentos y las formas y las circunstancias, inclusive adversas, que Dios usa para llevar a la cumbre del gobierno de Egipto a José, y usar a José para preservarle la vida a toda una nación de los egipcios, pero principalmente para preservarle la vida a esos hijos de Jacob, que iban a formar la futura nación de Israel. Entonces, en el plan de Dios estaba el Mesías, y el Mesías tendría que venir de una nación de Israel, y la nación de Israel se formó de esas 12 tribus que eran los 12 hijos de Jacob. La sabiduría de Dios. ¿Por qué lo hizo Dios así? Pues para mostrarnos muchas cosas, para entender cómo es la vida, y para entender los cristianos, mis hermanos, que Dios está al pendiente cada día de usted y de mí. Cada día, no cada domingo, cada día. Esta es la soberanía de Dios. Entonces, José pudo entender esto. ¿Saben qué? Ustedes no me enviaron acá, fue Dios. Verso 7. Dios me envió delante de vosotros para dar gran liberación. Verso 8. No me enviasteis acá a vosotros, sino Dios me ha puesto por padre o consejero de Faraón. Así que, mis hermanos, esa gente difícil con la cual usted se ha topado en la vida, ¿ya va entendiendo cómo van las cosas? O Dios envía o Dios permite. Ahora, el asunto es que aquí viene esto, hermanos. Si José hubiera tenido una actitud de rencor, de amargura, de queja, de murmuración contra Dios, las cosas hubieran sido diferentes. Pero José siempre logró tener una actitud de confianza, de humildad y de obediencia al Señor. Señor, esto es muy difícil, esta prueba está muy dura, pero Padre, confío en ti, tú eres soberano. Señor, dame tu gracia para salir adelante. ¿Cómo trata usted las pruebas de la vida? Se queja y, ay, esto y por qué, y es injusto, y la familia que me tocó, y los papás que me tocaron. Pero deje de quejarse. ¿Acaso no entiende que Dios los está usando para formar en usted un carácter humilde, un carácter dependiente de Dios, un carácter perdonador? ¿Cuándo va a aprender eso? Cuando entienda que Dios está usando y por qué está en la familia en la que está hoy, y que eso es parte de Dios, entonces usted comenzará a decirle: Señor, gracias, ahora entiendo, ¿verdad?, que estás usando gente para parecerme más a Cristo, porque ese es el propósito final de la vida, que usted y yo reflejemos a Cristo en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, mis hermanos, que Cristo sea formado en nosotros. Fue lo que dijo Pablo a los colosenses: hermanos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Se está formando la pureza de Cristo en nosotros. De eso hablamos hace 2 domingos, la importancia de la pureza sexual, por ejemplo. Dios nos forma en santidad. Dios permite pruebas, tentaciones, para que dependamos de Él. Dios permite algunos pozos en nuestra vida para que clamemos solamente a Él. Dijimos esto, que cuando estamos en un pozo, a la derecha, ni a la izquierda, ni para abajo hay salida. La única salida es hacia adelante. Cuando levantamos nuestros ojos a Dios y podemos decir como el salmista: pacientemente esperé a Jehová y el Señor se inclinó a mí y oyó mi clamor y puso mis pies sobre roca firme y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación.
el Dios soberano, mis hermanos. Entonces, la situación en la que se encuentra, usted tiene que aprender: Señor, ayúdame a confiar en ti. No lo voy a entender todo de momento, pero bástame confiar en ti. Amén. ¿Lo cree? Bueno. Y finalmente, mis hermanos, Génesis 50. Génesis 50, el último capítulo. Y ahora han pasado ya algún tiempo y José vuelve a hablar después con sus hermanos. Y José tenía en su corazón la soberanía y la providencia de Dios. Génesis 50, verso 20. Habla José con sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Esta es la soberanía de Dios, que inclusive cuando alguien quiere hacernos daño, mis hermanos, estamos en las manos de Dios, estamos confiando en Él. Dios va a encaminar, o sea, Dios va a conducir y hacer que ese mal que me quieren hacer, ¿verdad? Dios lo va a encaminar para bien. Dice aquí: mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mis hermanos, Dios envió a Cristo para darle vida a mucho pueblo. Él fue enviado. Cristo no fue enviado a condenar al mundo. Él fue enviado a morir por usted y por mí. Él fue enviado, padeció, sufrió, fue ultrajado, se identificó con todo el conflicto humano, con todas las necesidades y las luchas del ser humano. Jesús las padeció, pero nunca pecó. Y Él nos entiende perfectamente bien. Cuando usted está luchando con algo que para usted dice: Señor, nadie conoce mi lucha, nadie sabe cuánto trabajo, cuánto me está afectando. Jesús sí lo sabe. Él lo entiende perfectamente bien. Y Él pasó por esa situación y la superó. Y por lo tanto, Él es un Dios lleno de gracia, para que usted, al acudir al trono de la gracia de Dios, pueda hallar ayuda para el oportuno socorro. Hebreos 4, 15, 16. Acerquémonos pues al trono de la gracia de Dios. Este es nuestro Dios, mis hermanos, cuya providencia significa la suprema sabiduría de Dios que dirige todas las cosas. La suprema sabiduría de Dios que dirige todas las cosas. Escuche esta línea, esta frase: Dios echa mano de los designios tergiversados de los hombres y los convierte en medios para efectuar su plan. Repito: Dios echa mano de los designios tergiversados de los hombres y los convierte en medios para efectuar su plan. Otro ejemplo: los romanos y los fariseos judíos que enviaron a Cristo a la cruz del Calvario. Bueno, ese plan malévolo, ¿verdad?, de arrestar a Jesús y de difamarlo y de no hacerle un juicio justo, porque quebrantaron yo no sé cuántas leyes. Hay un estudio muy interesante sobre el juicio de Jesús y todas las leyes que quebrantaron los fariseos y los saduceos en contubernio con los romanos. Es interesante. O sea, le hicieron trampa por todos lados, y todo ese daño Satanás nunca se iba a imaginar que iba a ser usado por Dios para llevarlo a la cruz. Y en la cruz encontramos perdón y salvación. Amén. Ahí está el asunto. Gracias a Dios por su providencia y por su misericordia. Conclusión: ¿qué nos enseña la vida de José? Nos enseña, mis hermanos, a confiar en la soberanía y en la providencia de Dios. Dios es sabio, Dios es poderoso, y Él cumplirá sus propósitos para su gloria y para bendición nuestra. Por lo tanto, manténgase fiel, firme, dependiendo de Dios en todo momento, por obscura que parezca la noche, y en todo tiempo busque la voluntad de Dios y espere en Él. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos aprender de la vida de tu siervo José. Señor, no hay nadie como tú, sabio, omnisciente, todopoderoso, un Dios santo
y a la vez lleno de gracia y de amor. Un Dios perfecto. Porque de tal manera, Señor, amaste al mundo, que diste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y una vez, Señor, que somos parte de tu pueblo, de tu iglesia, y que somos tus hijos y tus hijas, tú nos dices en tu palabra que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que te amamos, a aquellos que hemos sido llamados conforme a tu propósito. Señor, la vida a veces es muy dolorosa, a veces es muy difícil. La vida, Señor, a veces nos presenta situaciones impredecibles, pero por sobre todo eso está tu providencia. Por sobre todo eso, Señor, está tu control. Y bien sea que envíes o que permitas las cosas, Señor, a nuestro alrededor, si mantenemos esa actitud de confianza en ti y de obedecer tu palabra, Señor, tú te has comprometido a hacer que aún aquello que parece malo o que es malo o que quiera dañarnos, tú lo vas a usar para bien, Señor, a fin de que reflejemos más el carácter de Jesucristo, tu Hijo, a fin de, Señor, de purificarnos y de hacernos siempre depender de ti y ver tu providencia y ver tu provisión y ver cómo nos sustentas y ver cómo nos cuidas y confiar en ti, Padre Santo, con el propósito de que demos testimonio del Evangelio, de tu Evangelio, del amor de Cristo, de tu soberanía justa y perfecta y sabia y amorosa, Señor. Permítenos también compartir con aquellos que desconocen esta soberanía tuya, con la gente que está confundida, desorientada, sin encontrar respuesta. Señor, tú nos has puesto ahí en ese lugar donde vivimos, donde trabajamos, donde vamos a la escuela, donde nos movemos, Señor, para alumbrar y llevar tu Evangelio. Oh Señor, que el amor de Cristo nos encienda y nos impulse para darte a conocer, mi Señor, porque la gente te necesita. Gracias, Padre Santo, confiamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.